El nuevo sistema BEMER está recomendado tanto para la profilaxis eficaz como también para la aplicación terapéutica complementaria, principalmente en la regeneración y rehabilitación como complemento eficaz de comprobados conceptos terapéuticos clínicos con el fin de incrementar el éxito terapéutico y, eventualmente, permitir la reducción de la dosis de medicamentos con efecto secundario. Sin exagerar, podemos afirmar que el sistema BEMER representa una innovación revolucionaria para la moderna medicina preventiva. Es el método de tratamiento físico más efectivo y simultáneamente también más investigado que se encuentra a disposición en la actualidad. En forma de síntesis general, podemos decir que la aplicación del sistema BEMER produce un aumento de la capacidad de rendimiento físico e intelectual. Esto ocurre como consecuencia del estímulo de regulación básica de la circulación sanguínea en el organismo. Por esta razón, los efectos del nuevo sistema BEMER actúan sobre todo el organismo y no sobre regiones de órganos en particular. La mejora de la irrigación sanguínea de los órganos como consecuencia de la estimulación de las regulaciones locales y principales induce al incremento de las funciones orgánicas. Esto es posible porque se estimula el suministro de oxígeno y sustancias nutritivas a las células del cuerpo, así como el transporte de salida de los productos metabólicos. Sin embargo, al mismo tiempo tiene lugar un fortalecimiento de la propia defensa del cuerpo, porque gracias a la mejor irrigación de los órganos se favorecen también las reacciones inmunológicas de los glóbulos blancos. Esto significa una mejor calidad de vida y menor predisposición a las infecciones, particularmente para aquellas personas expuestas al estrés, pero también, y ante todo, para las personas mayores con reducida amplitud de regulación de la microcirculación. La investigación logró un significativo aumento del reconocimiento de la medicina preventiva mediante el descubrimiento del fenómeno de redistribución de la microcirculación durante la fase de sueño y la posibilidad de influenciar positivamente la salud a través de la aplicación del sistema BEMER con el programa nocturno. De acuerdo con el último estado de conocimiento de la investigación, especialmente en los procesos regenerativos en el organismo, la fase de sueño tiene una importancia sensiblemente mayor para el desarrollo de reacciones inmunológicas que lo que se suponía hasta ahora. El sistema BEMER tiene en consideración este nuevo reconocimiento mediante el programa nocturno. A mis colegas médicos les recomiendo utilizar el sistema BEMER en forma terapéuticamente complementaria con gran alcance para el bienestar de sus pacientes. Piensen en tanto en los efectos comprobados del sistema BEMER sobre la regulación de la tensión muscular endotelial transmitida de los vasos sanguíneos, sobre la función excretora de los riñones en caso de déficits con relación a la eliminación de sustancias urinarias, el fomento de las reacciones inmunológicas y mucho más. Por lo tanto, no duden en aplicar el sistema BEMER en forma complementaria a los conceptos terapéuticos ya establecidos para numerosas afecciones crónicas, estados de dolor crónicos y muchas otras situaciones. Pero ante todo, cuando aún no se conoce ninguna terapia causal y únicamente se encuentra a disposición la posibilidad de un tratamiento sintomático, siempre vale la pena intentar una terapia que promete éxito. El campo de investigación de la microcirculación comprende las regularidades del metabolismo y los mecanismos de defensa propios del cuerpo en el ámbito de los vasos sanguíneos más pequeños. Es decir, no solo el comportamiento de los glóbulos rojos, del plasma sanguíneo, de las plaquetas, sino también el comportamiento de los glóbulos blancos y del flujo linfático. La microcirculación es, por lo tanto, la parte más importante del sistema circulatorio del hombre, dado que aquí tienen lugar los intercambios de materias y de energía con las células del cuerpo y, al mismo tiempo, también los primeros pasos de una respuesta inmunológica. En la actualidad se reconoce en forma general que muchas enfermedades del organismo humano están causadas, o al menos determinadas, por trastornos de la microcirculación. Por esta razón, no es posible un proceso regenerativo en el organismo humano sin la correspondiente participación de la microcirculación, con lo cual surge la importancia de la microcirculación para la medicina preventiva. El análisis de la microcirculación, o sea, su estado de funcionamiento, requiere actualmente un gran esfuerzo, tanto material como personal. Necesitamos para ello una unidad de análisis microscópico intravital, con muy elevada resolución, una cámara de alta velocidad que permita tomar entre 75 y aproximadamente 300 imágenes por segundo en una película de alta sensibilidad. Por último, necesitamos también una unidad microscópica vital de espectrometría de reflexión.
una espectroscopía de luz blanca y una microflujometría por láser Doppler. Ahora bien, los resultados se registran en una película extremadamente sensible. La película especial es revelada en aproximadamente 40 pasos complejos y a continuación leída a través de un sistema reproductor en ordenadores rápidos. Con ayuda de estos ordenadores rápidos es posible determinar luego los valores de medición para distintas magnitudes, por ejemplo, para el estado de distribución de la sangre en las redes capilares, para el torrente de las células de la sangre, para el hematocrito local, para el comportamiento de adhesión de los glóbulos blancos. Esta es una magnitud inmunológicamente interesante y de otras muchas características. Aquí resumo los pasos de investigación de los últimos 5 años. Si uno se pregunta qué característica clave nos indica un resultado terapéutico en el ámbito de la microcirculación, adquieren especial relevancia los movimientos de las paredes de los vasos en los pequeños vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos pueden variar su diámetro y por ende regular el flujo sanguíneo. Un vaso estrecho significa siempre un flujo reducido y un vaso sanguíneo amplio, en cambio, un flujo elevado. Pero la cuestión se complica ahora, ya que existen dos tipos de movimientos de las paredes de los vasos. Lo demostraré en mi brazo. Imagínense que delante de mi hombro se encuentra un vaso arterial grande que se estrecha cada vez más hasta el antebrazo y finalmente, en el ámbito de la muñeca, pasa a las redes capilares. En el ámbito de los vasos grandes se verifica un mando nervioso de los movimientos de las paredes de los vasos que tienen lugar muy lentamente. En cierto modo, una regulación nerviosa central principal. En el ámbito de la muñeca, o sea, en el paso a las zonas de flujo de los capilares, se aplican mecanismos locales. Aquí se verifican movimientos de las paredes de los vasos mucho más rápidos, casi rítmicos, provocados por contracciones de las células musculares lisas en la región de estos vasos. Estos componentes pulsátiles de la microcirculación se efectúan mucho más rápidamente. En la actualidad, sabemos que normalmente estos movimientos de las paredes de los vasos en el paso a las regiones de paredes de flujo capilares ascienden a unos 3 a 4 movimientos de la pared de los vasos por minuto. En caso de cambios patológicos, por ejemplo, también en el caso de personas muy mayores y enfermas, se verifica un movimiento de oscilación aproximadamente cada 10 minutos. ¿Cuáles son las consecuencias de una pulsación de los movimientos de las paredes de los vasos limitada en esta forma? Bueno, se perjudica la distribución de la sangre en las redes capilares, es decir, se irrigan menos capilares de células sanguíneas existentes, lo cual demora y limita el transporte de ida de nutrientes a las células y la salida de productos metabólicos. ¿Dónde se encuentran actualmente los puntos fundamentales de la investigación en el campo especializado de la microcirculación? Bien, se encuentran allí donde le aprieta el zapato a la medicina actual, en la atención médica de personas angustiadas por estrés y principalmente de personas mayores. ¿Cuáles son nuestros principales problemas al respecto? Las personas mayores padecen a menudo de varias enfermedades y son tratadas simultáneamente con varios medicamentos. Aquí surge de inmediato el problema de los efectos secundarios de los distintos medicamentos prescriptos. Por otra parte, en muchos casos, la terapia medicamentosa ya choca actualmente contra sus límites. Por lo tanto, necesitamos de manera urgente nuevas opciones terapéuticas en lo posible con bajos efectos secundarios que permitan, por ejemplo, en la aplicación de medicamentos indicados por un médico, eventualmente poder llevar a cabo una reducción de la dosis para al menos atenuar el riesgo de efectos secundarios. Necesitamos la optimización terapéutica no solo en los pacientes mayores, sino también en los jóvenes acosados de estrés, en lo posible sin empleo de medicamentos o en baja cantidad para una prevención eficaz. Pero, ¿cómo hacerlo? En el punto central de la investigación del Instituto de Microcirculación de Berlín se encuentran los trastornos funcionales de la microcirculación que afectan primordialmente a la distribución de la sangre en las redes de los vasos sanguíneos más pequeños, es decir, los capilares en los distintos órganos. Aquí,
es de suma importancia la investigación de las regulaciones locales y principales del flujo de sangre en los vasos sanguíneos más pequeños. Y del conocimiento de estas regularidades surgen entonces obligatoriamente las conclusiones para una terapia eficaz en caso de enfermedad. En el pasado, hemos llevado a cabo estudios sobre las acciones de las beta-bloqueantes, de los inhibidores ACE, de los medios de contraste radiológico, de las prostaciclinas, de los medicamentos fitoterapéuticos y, ante todo, en el último tiempo, también de diversas medidas terapéuticas complementarias eficientes. Para la aplicación del sistema BEMER, brindo las siguientes indicaciones. La duración de la acción de un tratamiento BEMER pudo extenderse muchas horas con el nuevo sistema. No obstante, es recomendable una aplicación más prolongada con los anteriores. Al propio usuario se le recomienda enfáticamente, para una profilaxis eficaz, no solo emplear el sistema BEMER en forma regular, sino también observar las medidas generales tendientes a la conservación de la salud: alimentación equilibrada, ingesta suficiente de líquidos, actividad física acorde con la edad, evitación de noxas perjudiciales, control razonable del estrés y mucho más. Como paso siguiente, fue el turno de clarificar la cuestión acerca de si un determinado modelo de señal temporal es importante en esta transmisión de energía. La respuesta a esta pregunta fue hallada tras investigaciones intensivas. El modelo temporal de la transmisión de energía es incluso de importancia decisiva. Ahora, correspondía explicar el biorritmo de los procesos de regulación de la microcirculación y, por cierto, no solo el biorritmo de la regulación local, sino también el biorritmo de la regulación principal. Imaginen por de pronto los procesos fisiológicos y bioquímicos que fundamentan los procesos regulativos con relación a su modificación local de concentración de las materias intervinientes, tales como procesos oscilatorios, que luego se suman a una oscilación compuesta. Casi como una orquesta dirigida de modo óptimo, pero no solo central, es decir, por el sistema nervioso, sino también local. Los mecanismos principales y locales de la regulación de la microcirculación se diferencian por sus oscilaciones básicas, como lo hemos detectado aquí. En la actualidad, sabemos que los procesos de oscilación de los procesos locales de regulación presentan frecuencias algo más elevadas que en la regulación principal. De este modo, se descubrió verdaderamente la clave para lograr una estimulación simultánea eficiente de los mecanismos locales y principales de regulación de la microcirculación. Ahora restaba descubrir, a través de la investigación, con qué frecuencia de resonancia pueden estimularse del mejor modo ambos sistemas de regulación. Y cuando lo descubrimos, esta fue prácticamente la hora del nacimiento de la nueva generación de BEMER. Y simultáneamente se ha creado una nueva opción terapéutica eficaz para el caso de microcirculación reducida o problemática. De inmediato surge entonces la pregunta: ¿cómo pueden estimularse estos movimientos pulsátiles de las paredes de los vasos? ¿Qué energía química o energía física es necesaria aquí? ¿Es necesaria una energía muy elevada o es suficiente una energía reducida? Todos los procesos fisiológicos, como por ejemplo los movimientos de las paredes de los vasos, tienen como fundamento determinados procesos bioquímicos. Estos procesos requieren siempre una determinada energía de activación. Es decir, deberá emplearse una determinada cuota de energía para que esta reacción pueda verificarse. En el organismo vivo se manifiestan determinados biocatalizadores, las denominadas enzimas, que producen una reducción de la energía de activación de manera que incluso pequeñas cuotas de energía pueden provocar una reacción bioquímica. En el presente, sabemos que en los procesos de regulación de los movimientos pulsátiles de las paredes de los vasos contribuyen también cadenas completas de enzimas, que llevan a una reducción cada vez mayor de la energía de activación hasta cuotas de energía muy pequeñas. Son suficientes entonces suministros de energía muy reducidos para estimular los movimientos pulsátiles de las paredes de los vasos. Pero, ¿cómo se efectúa una alimentación de energía de esta naturaleza? ¿Como energía química mediante medicamentos? En ese caso, tendríamos nuevamente diversos efectos secundarios que precisamente queremos evitar,
como energía física. Sí, esto es muy posible en el caso de determinados campos electromagnéticos, como transmisores de energía sin efectos colaterales. Y ahora también entendemos por qué no cualquier señal electromagnética, no cualquier sucesión de señales, o sea, por ejemplo, algún impulso cuadrado o algún impulso triangular o algún impulso trapezoidal, pueden producir el resultado terapéutico óptimo, sino solo una determinada sucesión temporal de señales como la que encuentra aplicación con el sistema BEMER. Sin exagerar, podemos afirmar que el sistema BEMER representa una innovación revolucionaria para la moderna medicina preventiva. Es el método de tratamiento físico más efectivo y simultáneamente también más investigado que se encuentra a disposición en la actualidad.